Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jano Ríos y quizás muchos de ustedes me conocen, ¿no? Soy amante de terror, soy amante del suspenso, del horror, del gore, un poquitito de la fantasía, un poquito mezclado por ahí estos géneros que me vuelven loco. Sí, que me vuelven loco. Y a muchos de ustedes también quizás les gusta mucho todos estos géneros. Entonces para eso estamos acá. He creado este espacio en mi canal para poder conversar, para poder tener opiniones, para poder tener entrevistas, para poder compartir con ustedes curiosidades y críticas sobre películas, cortometrajes de terror y por qué no quizás de alguna literatura por ahí, ¿no? Talk to me. Cuando una película de terror empieza a estar en boca de todos es porque hizo algo realmente bien y diferente. En lo que al género de horror se refiere, a menudo llegan al cine títulos que no hacen mucho más que repetir la fórmula y adornarla de seres demoníacos, asesinos en serie y fantasmas para justificar sus flojas traumas. Si bien Háblame repite esos característicos elementos, se ha sabido generar a la audiencia y posicionarse como uno de los mejores films del año. ¿Cómo lo consiguió? Vamos a comentar. Bajo el sello de Causeway Films se ha producido éxitos como también la película de Babadook de Nightingale. Háblame debutó en los Estados Unidos a través de A24, logrando ser el segundo lanzamiento más exitoso de la productora, superando a películas aclamadas como The Witch, Moonlight, solo que no pudo ponerse sobre encima del Legado del Diablo, o sea de Hereditary. Pero durante sus primeros días de estreno alcanzó los $10 millones en recaudación. Háblame o Talk to Me fue filmada en el año 2022, así es, por los directores australianos Danny y Michael Philippou. Así es, señores, y interpretada por Sophie White, Alexander Herzen, Joy Beard y Miranda Otto, donde cuenta la historia de una solitaria adolescente, Mia, que se engancha en la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada. Pero cuando se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales y se debate entre decidir a quién puede confiar, en los vivos o en los muertos. Háblame o Talk to Me. Bien, esta película, a ver, ¿qué me ha pasado con esta película? La verdad que vi el tráiler un tiempo atrás y la verdad que no me convencía. Por lo general siempre en los trailers me suelen convencer, ¿no? Algunas cuestiones quizás un poquito la historia, leo la sinopsis. No mucho me convencía porque creía que era como una película más de invocaciones de fantasmas, de invocaciones de espíritus, ¿no? Quizás con otro elemento, ¿no? Y no tanto una ouija, y no tanto quizás otro elemento que sirvan para poder traer espíritus del más allá. Entonces dije, no sé, entré sin expectativas, la verdad. Para ser sincero, entré sin expectativas. Y wow, me tomó por sorpresa, la verdad que desde el primer minuto que empezó la película me enganchó hasta el final. Y eso es mucho de lo que valoro de las películas, cuando logran engancharte y no pierden la conexión con el espectador, ¿no? Te mantienen ahí a la expectativa de qué va a suceder. Y eso me pasó con esta película. Hablando de la película en sí, en cuestiones de dirección, pues estamos hablando de estos dos hermanos que han dirigido esta película, que antes eran youtubers, ¿no? Hasta la actualidad siguen siendo youtubers australianos que básicamente quisieron hacer una película quizás evolucionar, ¿no? Llevarlo más allá, llevarlo al séptimo arte. Y la verdad que sí, sorpresa, wow. Para hacer la ópera prima de estos dos hermanos está muy bien, está muy bien. Considero de que es una buena película de terror, no quizás una de las mejores de este año, pero sí, es muy buena. White people shit, man, I tell you. All right, let's do this. Se nota que estos directores presentan, no sé, una forma muy sangrienta, una forma muy brutal, muy grotesca, ¿no? Que nos regalan obviamente lecturas sobre las adicciones, sobre el duelo, la oscuridad, cómo pasamos la soledad ante la oscuridad, ¿no? Y lo más interesante es que no quita nunca el foco verdadero de la intención que tiene esta película, ¿no? Que es causarnos miedo, causarnos terror, causarnos esa incomodidad al momento de verlo, ¿no? Y me parece muy chévere, me parece muy bien acertado esta parte, ¿no? Me gustó mucho el dinamismo en su montaje.
¿no? Me gusta cómo arranca, me gusta que arranca quizás con una especie de comedia, ¿no? Una comedia media como que extraña, una comedia, una sátira por ahí algunos momentos, pero después esa comedia se termina, ¿no? No la voy a spoilear, pero hay una parte de la película donde el montaje es muy interesante, con una música de fondo, hasta parece un videoclip musical, y todo va relacionado a la comedia, ¿no? A cómo estos espíritus van poseyéndose de estas personas, ¿no? Y la forma como van jugando, y las cámaras, los juegos de cámaras, que me parece súper interesante, súper chévere. Ya, una vez que termina eso, la historia empieza a cambiar, ¿no? Ya casi en la segunda parte de la película y un poquitito más por la tercera ya empieza a cambiar. Cambia el dinamismo, ya cambia el sentido, ya no tenemos diálogos quizás que vayan con esta comedia, ¿no? Ya pierde eso y se adentra en lo que realmente la película quizás te pone los pelos de punta, ¿no? Te hace esta cuestión de que no querer ver la pantalla, de impactarte con lo que estás viendo, ¿no? Y entonces ya nos olvidamos de la comedia y entramos como esta parte ya mucho más seria de la película, ¿no? Y incluso ya las relaciones humanas entre los personajes ya se empieza ya es muy tensa, ¿no? Ya es tensa. Entonces me pareció interesante porque una película de terror es muy difícil de hacer una especie de comedia, quizás un poquitito por ahí. Hacer película de terror es difícil. No todo el mundo se asusta actualmente con tantas cosas que uno se ve en las películas, entonces es complicado, pero esta película siento que lo logra, ¿no? Logra, y quizás justamente por el manejo que estos directores tuvieron muchos años atrás con el manejo de su público adolescente, joven, ¿no? Por esa parte, bien, desde un principio te mete en la historia, desde un principio no da tantas vueltas para decirte qué es lo que hacen los chicos, qué es lo que sucede, y me gusta también el lenguaje que manejan estos adolescentes, ¿no? Que comúnmente ahora vemos que cualquier cosita graban con el celular, están grabando esto, hacen viral aquello, entonces también maneja eso y me parece muy interesante porque también es realmente lo que sucede hoy en día, no está alejado, no está relacionado a una época pasada, ¿no? Estamos hablando de un 2023. Bueno, no sé si muchos de ustedes saben, pero bueno, yo también soy actor, estudié teatro y bueno, tengo un poquito más de conocimiento en cuanto a las técnicas. En cuanto a la interpretación actoral, me pareció muy acertado el casting que tuvieron. Todos, absolutamente todos los personajes. Desde el que menos participación tiene hasta el que participa mucho más en la película, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el personaje principal, ¿no? Me sorprendió bastante la gesticulación del personaje, ¿no? Al momento de poseer, me parece que en ese trabajo actoral, el momento en el que posee el espíritu al cuerpo, toda esa parte me parece muy interesante. Más allá del maquillaje que se puede lograr, ¿no? También hay un trabajo actoral muy interesante de estos personajes. Siento que este personaje transmite lo que realmente está pasando, lo que está sintiendo, el miedo, la tensión, la tristeza, la pena, el conflicto que existe entre su padre y este personaje, ¿no? Entonces es muy interesante de ver. Como les había dicho anteriormente, me hubiera encantado ver un poquito más de participación de la actriz, pero más allá que decir, es muy buena actriz y me encantó, ¿no? Le da ese toque adulto, ¿no? a la cinta. Entonces me parece muy chévere, muy acertada el casting. En ese sentido, la interpretación también del personaje de la cual empieza a indagar en la segunda parte de la película, que es del hermano de una de las chicas, realmente muy interesante. Y me parece que es una de las mejores posesiones que se ve dentro de la cinta y muy interpretado, ¿no? Entonces, una exquisitez. Realmente los actores, las actrices, muy buenas. Amigos, les recomiendo esta película. A mí en particular me gustó muchísimo, lo disfruté, comí mis canchitas mientras veía la película súper entusiasmado. Así que nada, vayan, disfrútenla, gocen de esta película que es muy bonita. Así que nada, nos estamos viendo en otro momento cuando puedas mirar otra película de terror. Si ustedes quieren que opine de algo, de alguna película, de alguna curiosidad de algo, por favor, me pueden escribir. Vamos a ir viendo, evaluando y nada, relacionados a eso, aquí estamos. Espero que les guste y nada, que sea de su agrado. Así que nada, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye.